Les damos la bienvenida a un jueves de Leti y Ash. Este siento que es mi audio favorito del año. No sé si decir del año, pero me enamoré. De tus favoritos. Me enamoré y se me hace tan hermoso que alguien pregunte. Es más, ya, te lo pongo y, por favor, y Leticia. vemos. Hola, chicas. Somos una familia de inmigrantes en los Estados Unidos. Yo, mexicano de 58 años, ella, peruana de 53, con una hija adolescente de 17 años. Llegamos a los Estados Unidos cuando nuestra hija tenía 7 años. Y quisiera saber cómo poder educarla, guiarla y apoyarla en un justo equilibrio en donde podamos transmitirle nuestras experiencias sin menoscabar su independencia. Es difícil ante tanto cambio con culturas diferentes, pero tratamos de hacer un esfuerzo por guiarla de manera correcta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Gracias. No, Leticia. Primero que nada, no soy mamá ni papá de nadie, entonces yo voy a hablar desde mi lugar de hija y qué ha sido lo que más me ha gustado de la crianza de mis padres. Creo que de eso sí podemos hablar tú y yo. Sí, de lo de que como hija te gustó, recibiste, pudiste. Que nos ha dado tanta libertad a ti y a mí. Primero que nada, siento que qué increíble que estés buscando respuestas a esto, sobre todo en espacios donde tratamos de incluir muchísimo a las generaciones más chicas que nosotras. Entonces, eso me encanta y me puedo imaginar que para ser la primera generación en un país tan diferente a Latinoamérica, no que México y Perú sean iguales, pero comparten ciertos muchas tipos cosas. de cosas y lo sé porque tenemos varias amigas peruanas. Entonces me puedo imaginar el contraste. Yo también crecí en una casa que tenía muchas culturas, entonces es difícil siquiera poder nombrarte de dónde eres. Pero creo que a mí lo que más libertad me dio de vivir en una familia que era diferente a las familias que me rodeaban fue el que siempre me dejaron ser quien yo era. El genuinamente darme el espacio para yo tener mis formas de lo que quería estudiar, lo que quería hacer, las formas en las que quise vivir mi sexualidad, todo. Creo que eso fue lo que más agradezco y lo que más me sirvió fue como nunca se me juzgó por quién era. Creo que eso es algo que me dio mucha libertad desde muy chica. Y mi mamá y mi papá también, ambos dieron el espacio para que los tres fuéramos completamente diferentes. Creo que eso me sirvió mucho. Bueno, yo primero quiero saludar a todas las familias inmigrantes que sé que viven procesos bien complejos de adaptación a nuevas culturas, de cambios, de reorganización. De lenguaje. De dejar a quienes amas, de vivir con el corazón dividido. Todo eso como que primero quería saludar a las familias y también a Perú, que nos fascina Perú. Fíjate que yo con todo lo que tiene que ver con crianza, he leído mucho sobre el tema y hemos tenido una infinidad de personas expertas en los 5 años de este podcast. Y lo que he aprendido de todas estas personas es que los padres y las madres no educan con lo que dicen ni con las palabras, educan con quienes son y con el ejemplo. Entonces, para mí esto siempre se ha quedado muy grabado porque creemos que cuando dejamos a nuestra hija hacer cierta cosa o cuando permitimos o no permitimos, decimos, dejamos de decir, y lo que no entendemos es que lo que en realidad hacen los hijos es un ejercicio de observación hacia quién eres tú como persona. Entonces, creo que si la crianza se entendiera desde ese lugar, estaríamos mucho más ocupados por ser buenos seres humanos que por estar completamente entrometidos en las decisiones de nuestros hijos. O sea, eso nos regresaría un chorro la responsabilidad a las personas que están criando. Yo eso creo. Y también creo que en este amor infinito que sienten los padres y las madres, hay muchas cosas involucradas. Creo que no nada más es el amor infinito hacia los hijos, es sueños, es querer que les vaya increíble en la vida, alguna que otra expectativa, proyecciones, miedos de que no les pasen las cosas que les pasaron a los papás, que
que no tengan dificultades, que no sufran, que no se equivoquen. Y en esos deseos que muchas veces son desde el amor, yo a veces creo que los padres se involucran de más en la vida de los hijos. Y también lo que hemos aprendido con todas las personas expertas que han venido es que a cada uno en este caso a tu hija, le toca transitar su propio camino. Y seguro se va a equivocar 1000 veces como tú te equivocaste y como tu esposa se equivocó. Va a aprender sus propias lecciones, va a llorar, va a sufrir, va a tener días difíciles, va a tener días mejores. Pero yo creo que mientras ella se sienta vista, apoyada y acompañada por ti y por tu amor, y siento que así es por este audio, porque el hecho de que alguien se tome el tiempo de mandar este audio, a mí ya me dice mucho de cómo tú cuidas y cómo tú te preocupas por tu hija. Lo único que yo te diría es que trates justo de eso, de respetar su independencia. Y yo creo que es un baile complicado, no creo que sea un baile difícil por lo que te digo. Es tanto el amor que quisieras casi tomar las decisiones por ella. Pero creo que también el amor, como en las relaciones de pareja, el amor hacia los hijos también implica libertad, implica confiar en que les has dado las herramientas para que cuando lleguen los momentos complicados en la vida, que van a llegar, va a poder navegar. Y si necesita ayuda, va a poder voltear y decirte, papá, no puedo con esto, ayúdame, ¿no? Pero pues sí, va a tener que experimentar y va a tener que hacer su propio camino. Y creo que de lo que dijo de las historias, o sea, como de querer comunicarle, conozco de primera mano lo difícil que es emigrar a un país. Creo que cuando eres un adolescente no tienes el espacio mental para poder incluir esas historias. O sea, creo que cuando tienes 16 años... entre las hormonas, el cambio de cuerpo, la presión social, los amigos, que te empiezan a gustar personas. O sea, todo eso te impide poder mirar partes que son muy esenciales de tu historia, de tu existencia y todo, pero creo que cuando estás más grande regresas, o al menos es lo que me ha pasado, por ejemplo, a mí en los últimos años. He regresado a mis padres para preguntarles, para pedirles consejos, para saber la historia, para entender de dónde vengo. Entonces, ojalá puedas tenerle paciencia a tu hija de entender que todos regresamos a los lugares donde nos sentimos seguros. Entonces yo me preocuparía que a lo mejor ahorita tú le quieres contar unas historias y conozco, o sea, también tuve una hermana adolescente que no les puedes platicar. No les interesas. Nada, pero la adolescencia pasa y creo que luego hay un momento donde sí te sientas y donde agradeces muchísimo. Sí. Creo que pasa la adolescencia y nos volvemos más amigos o más, pues sí, más con más capacidad de entendimiento de las historias de nuestros papás. Creo que también otra cosa y lo último que quería decir es a nuestras generaciones se enfrentan a retos muy diferentes a los que nosotros nos enfrentamos y mucho más diferentes a las que generaciones como de la edad de nuestros papás se enfrentaron. Vivimos en un mundo 100% comunicado, vivimos en un mundo donde hay una vida y no se puede ignorar dentro del teléfono, o sea, existe un mundo y demás. Y yo creo que algo que estaría muy padre y que sé que muchísimas adolescentes apreciarían sería que entendieras un poco el mundo y los retos a los que se enfrentan. Entonces, creo que hay muchísima información allá afuera, artículos. Creo que es importante que entiendas ciertas aplicaciones en las que está tu hija y todo, no por el fin de querer controlar, sino por el fin de entender a los retos que se enfrentan. Los estándares de belleza, las trends que hay sobre la belleza desde súper chiquitas. O sea, como que creo que eso sí es un esfuerzo activo que te va a servir a ti para entender a lo que se está enfrentando tu hija. Y creo que eso muchos papás en esta necesidad de querer proteger a sus hijas y a sus hijos niegan la realidad en la que están. Entonces, pues la realidad es que tu hija está creciendo en un mundo donde las redes sociales son parte de su vida y la forma en la que socializa. El sexo tienen un acercamiento a muchísima más temprana edad. Hay muchas más opciones de todo, hay muchísimas más formas de enfrentar tu sexualidad. O sea, hay muchas otras cosas que probablemente las que te tocaron a ti. Entonces yo creo que un buen camino sería mantenerte informado, que cuando veas a tu hija haciendo algo o enfrentando, puedas al menos tener el contexto de que,
esto es una aplicación en la que ella está, esto es lo que está leyendo mi hija, esto es el entretenimiento que consume. No, y que puedan hablar, porque si no entendemos la realidad que están viviendo, desde dónde te comunicas o de qué te comunicas, que no sea nada más de tus historias o de tú. Y creo que otro reto aquí muy grande es, llegan a un país que es mucho más liberal, que tiene sus cosas buenas y que tiene sus cosas malas. Con un país también donde hay muchas más drogas disponibles. Se enfrentan a muchísimas cosas 100%. A mucha más temprana edad, y también me imagino que como papá o como mamá eso te ha de asustar a momentos, pero por eso regreso, es muy importante, mucho más importante que lo específico que esté viviendo en ese momento tu hija. Creo que más importante es la comunicación, crear esta red en la que ella se sienta vista, en la que ella se sienta apoyada, en la que ella se sienta acompañada. En la adolescencia nadie quiere estar cerquita de sus papás, o la mayoría de las personas no, pero como dice Ash, también es una época y es una temporada, y yo lo que creo es que lo más importante son como las bases y los fundamentos que se le construyen a los hijos y a las hijas para que puedan tomar sus propias decisiones. Y decir déjala en libertad nunca significa suelta y nunca más. Creo que permitir que alguien camine su propio camino, y más a los 16 años de edad, significa que tu camino puede ir muy cerquita del de ella. O sea, no significa... Sí, con reglas y la voy a dejar límites y demás. Hay límites, hay reglas, hay acuerdos, hay comunicación, hay todo, pero siento que lo vas a hacer muy bien. También, ¿sabes qué? Yo me acuerdo ahorita cuando estaba adolescente, algo que me reconectó muchísimo con mi mamá. En aquel entonces leíamos los libros de Twilight, ¿te acuerdas? Sí. De Edward Cullen, ¿cómo se dice Twilight? Crepúsculo. De Crepúsculo, con el guapote Robert Pattinson. Y me acuerdo que mi mamá los leyó. Y fue algo que por ese periodo de nuestra vida nos unió. Entonces creo que esas son cosas que puedes hacer, como consumir el mismo entretenimiento para poder tener más temas de conversación. Total. Te mandamos muchos besos. Divino tu audio, gracias. Me encantó tu audio. Muchas gracias. Bye.